Nunca imaginé que un elefante reaccionara de esta manera tras un gesto de agresión. Estaba allí, en el zoológico, con el calor dándome en la cara y el olor a tierra húmeda llenando mis pulmones. El resto de la familia se reía a mi alrededor, pero yo solo podía mirar. Mis ojos se centraron en él. Un gigante de 4 toneladas, con arrugas profundas en su piel gris. Había una tristeza en su mirada, algo que me atrajo y me rompió al mismo tiempo. De repente, un niño comenzó a hacer ruido. Su risa resonaba, una burla desconsiderada. La madre lo ignoraba, absorta en su teléfono. El elefante, que poco antes parecía sumido en su propio mundo, levantó la cabeza. Sus orejas se movieron, captando cada sonido. Un segundo después, el niño lanzó un pequeño objeto, quizás un papel arrugado, hacia el gran animal. Fue como si el tiempo se detuviera. La tensión se podía cortar en el aire. El elefante se quedó quieto un instante, y luego, su rostro se transformó. Un profundo rugido salió de su garganta, resonante. Miré alrededor. La gente se detuvo. Los murmullos comenzaron a mezclarse con el latido acelerado de mi corazón. Yo no podía moverme. Una mezcla de miedo y fascinación me envolvía. El elefante dio un paso hacia adelante, levantando su trompa. Era como si intentara entender la razón de aquella agresión. ¿Por qué un ser tan noble enfrentaría esa burla? La multitud retrocedió, algunos gritaron, otros se taparon la boca. La angustia se apoderó de mí también. El animal jamás debería enfrentar eso, pero luego, algo increíble sucedió. En lugar de atacar o mostrar furia, el elefante, con una calma sorprendente, dejó caer su trompa y comenzó a girar su cuerpo. Era un baile. Un giro lento que cautivó a todos. Las expresiones de shock se mezclaron con asombro. ¿Había en su reacción un acto de perdón o simplemente la forma en que decidió ignorar al niño? Su cuerpo se movía con gracia. Como si, a pesar del dolor, supiera que el amor era la única respuesta adecuada. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había visto algo así. La multitud, ahora hipnotizada, se olvidó del incidente. Nadie se atrevía a interrumpirlo. El silencio que siguió fue palpable, un respeto tácito por un ser que, a pesar de la agresión, prefería la paz. Entonces, algo rompió el encanto. Un grito. Una voz familiar resonó detrás de mí, llamándome. Era mi hermano. Vente, rápido. Su tono apremiante trajo un nuevo tipo de miedo. Cuando me di la vuelta, su rostro estaba pálido. Es mamá, te están buscando. Algo ha pasado, no sé qué. La angustia volvió a invadir mi ser. ¿Qué podía ser tan grave? El elefante continuó su danza, ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Pero yo no podía quedarme. Mientras me alejaba, un nudo se formó en mi garganta. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué el momento de belleza se había transformado en una pesadilla inminente? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito advertirte sobre algo importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perderás el contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estés allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. El corazón me latía con fuerza mientras seguía a mi hermano por los senderos entre los recintos del zoológico. Mis pasos eran apresurados, guiados por un miedo que se instalaba cada vez más en mi pecho. Con cada giro que dábamos, podía sentir la presión aumentando, una sensación que se transformaba en un eco de preguntas llenas de angustia. ¿Qué le había pasado a nuestra madre? Nunca había visto a mi hermano tan preocupado, y eso me asustaba aún más. Al momento de salir de la zona de los elefantes, una nube de incertidumbre me envolvió. Las sonrisas y el bullicio de la multitud se desvanecieron en segundo plano. Todo lo que podía oír era el murmullo inquieto de mis pensamientos. Mi mente se detuvo un instante para recordar la imagen del elefante danzando, una figura de dignidad. ¿Podría yo también encontrar alguna forma de danza en medio de la tormenta que enfrentaba? Rápido, está aquí, dijo mi hermano, señalando hacia un grupo de personas que se congregaban cerca de una sala de primeros auxilios. El estómago se me encogió. Mi madre estaba dentro,
Y algo en su mirada en sus últimas citas me decía que su salud no era la misma. La tristeza se cernía sobre mí como una sombra pesada. Al acercarnos, vi a un paramédico hablando con una mujer cuya expresión era la de alguien que apenas contendría el llanto. Mis piernas vacilaron. Con cada palabra que podía escuchar, entendía que no solo se trataba de un simple desmayo o una baja de presión. La angustia se veía reflejada en cada rostro reunido en torno a aquel lugar. La atmósfera se torneaba opresiva, con un aire cargado lleno de palabras no dichas. Tuve que respirar hondo. Cuando logramos acercarnos lo suficiente como para escuchar las explicaciones del médico, el tiempo pareció suspendido. Tememos que pueda ser un problema serio, decía el paramédico, la hinchazón y los mareos tan fuertes son motivos de preocupación. Mientras sus palabras se instalaban en mi mente, una frase la cruzó: problemas serios. Me sentí desplomarme en un hueco oscuro. Hermano, ¿qué significa eso?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme pese a que la desesperación amenazaba con desbordarse. No lo sé, respondió él, su voz temblando. Pero hay que estar ahí para cuando la saquen. Su tono era cercano al quiebre, una simple señal que mostraba la carga que ambos llevábamos. La imagen del elefante bailando surgió en mi mente nuevamente. Esa criatura poderosa e inmensa que había decidido ignorar el dolor, el símbolo del perdón y de la fuerza. Con la imagen repitiéndose, reviví en algún rincón de mi ser la idea de que debía encontrar esa misma resiliencia. Mientras aguardábamos y el tiempo pasaba, el ambiente no se hacía más fácil. Los niños a mi alrededor correteaban, ajenos a la gravedad de la situación. ¿Por qué la vida debía seguir adelante en el exterior mientras yo sentía que mi mundo se desmoronaba? La angustia aumentaba por momentos, pero también afloraba una pequeña chispa de determinación. Era el momento de buscar respuestas, de no quedarme estático. Finalmente, la puerta de la sala de primeros auxilios se abrió. Una camilla salió con mi madre brevísimamente cubierta. Mis ojos se encontraron con los de ella. En su mirada había un indicio de dolor, pero también una profunda fuerza. La esperanza y la valentía que nunca la habían abandonado. Era un reflejo de aquel elefante. En ese instante, algo se encendió dentro de mí, la promesa de que no la abandonaría. Mientras avanzábamos hacia ella, el deseo de proteger a los que amo se convirtió en un impulso inquebrantable. ¿Sería suficiente esta fuerza para enfrentar lo que vendría a continuación? La pregunta quedó atrapada en el aire mientras una enfermera me indicaba que podía entrar, pero los murmullos de la gente comenzaban a desvanecerse, y mi corazón chocaba contra mis costillas. Enfrentar el momento de verdad nunca había sido tan aterrador y tan esperanzador a la vez. Al abrir la puerta con un leve empujón, la escena dentro del cuarto me dejó sin aliento. Mi madre. Estaba consciente, pero su expresión estaba llena de una incertidumbre que nunca había visto antes. La médica a su lado comenzó a explicarle cosas, pero su voz se convertía en un murmullo lejano. En mis labios se formó una pregunta que sabía que debía hacer, pero temía escuchar la respuesta. ¿Podría ella estar a salvo? ¿Y si su fuerza no fuera suficiente? Fue entonces cuando noté que un pequeño objeto brillaba entre sus manos. Me acerqué. Era un simple colgante, un pequeño elefante de plata que ella siempre llevaba, como un símbolo de protección. ¿Era un mensaje? ¿Una señal de que debía ser fuerte también? No podía dejar de pensar en el gigante que había bailado esta mañana, en su elegancia y su capacidad de perdonar incluso cuando todo parecía oscuro. En ese instante comprendí que la vida puede otorgar valentía de los lugares más insospechados. Pero, mientras la médica terminaba de hablar, un nuevo golpe de la realidad nos impactó: necesitamos hacer más pruebas. Una pregunta flotó en el aire: ¿acaso había tiempo para salvarla? El silencio, pesado y expectante, llenó la habitación después de la declaración de la médica. A pesar de que la inevitabilidad de las pruebas flotaba en el aire como un espeso manto, sentí que mi mundo se encogía, y cada latido de mi corazón vibraba con la ansiedad de lo desconocido. Mi madre trató de sonreír, pero en su mirada aún había un océano de miedo, un reflejo de lo que sentíamos todos en ese momento. A veces, las pruebas son necesarias para estar seguros, dijo la médica, tratando de infundir un poco de tranquilidad en la atmósfera cargada. Pero las palabras sonaban vacías, como el eco de una verdad que ninguno de nosotros quería aceptar. Se volvió hacia mí, su mirada profunda y compasiva. ¿Quieres pasar un momento a solas con ella antes de que la lleven?, me preguntó, mientras mi hermano permanecía de pie en la puerta, con la mirada fija en el suelo, sintiendo quizás el mismo abrumador terror que yo.
Sabía que este podría ser uno de esos momentos irrepetibles donde lo impensable se vuelve necesario. Asentí, incapaz de articular palabras, y me acerqué a mi madre. Su mano, que sostenía con firmeza el colgante, me pareció un ancla en medio de la tormenta. Tomé su otra mano entre las mías, y el contacto me proporcionó un rayo de fortaleza. No tengas miedo, cariño, dijo ella, y las lágrimas se asomaron a sus ojos. He estado en peores situaciones. Recuerda lo que te decía sobre los elefantes, siempre seguimos adelante. Su voz era un susurro cargado de amor y preocupación. Pero, a pesar de sus palabras, el miedo latía en mi interior. ¿Y si esta vez la fuerza de mi madre ya no era suficiente? ¿Qué está sucediendo, mamá? Me está asustando todo esto, confesé, mis palabras salieron casi como un grito ahogado. Pasé por un momento difícil, pero estoy aquí contigo. Y mientras tengamos eso, siempre habrá esperanza. Ella sonrió con dulzura, como si pudiera contener todo el amor del mundo en ese gesto. Recordé cómo siempre había sido un pilar en mi vida, un puente entre mis sueños y la realidad. El tiempo corría y la sensación de urgencia me empujaba a hablar. ¿Te acuerdas del elefante que vimos esta mañana? Necesitamos ser como él, ser fuertes, avanzar. No puedes dejarme, mamá. La desesperación crecía, y aunque deseaba que mis palabras tuvieran el poder de cambiar el rumbo, temía que las pruebas revelaran algo irreversible. Ella levantó su mano para acariciarme la mejilla. Escúchame. No importa lo que pase, siempre estaré contigo. Puedes ser fuerte también. Nunca lo olvides. En su mirada había fragor de valentía, una fusión de esperanza y amor indivisible que se encubría en la fragilidad de su estado. Ese momento se convirtió en un abrazo temporal, el tipo de abrazo que desearía pudiera durar para siempre, una burbuja de amor en un mundo que se tornaba gris. Pero la realidad, inevitable y pesada, interrumpió nuestra mágica conexión. La puerta se abrió y un par de enfermeros entraron, listos para llevarla a una nueva sala. Me aparté y me volví hacia mi hermano, quien había cruzado el umbral con el rostro sereno, aunque sus ojos traicionaban su angustia. Él me miró, un intercambio silencioso que decía más que 1000 palabras. Ambos, de alguna manera, comprendíamos lo que estaba en juego, y por primera vez en mucho tiempo, la responsabilidad de proteger a nuestra madre se siente sobre nuestros hombros. Mientras la camilla comenzaba a moverse, un torrente de sensaciones me abrumó. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero las contuve con rapidez. Debía ser fuerte, como ella siempre había sido. Mi madre, siempre pensativa, siempre empática, me enseñó que en la vulnerabilidad reside la fuerza. Te amo, mamá, grité con el corazón en la mano, mis palabras sonaron firmes. La respuesta llegó en forma de una sonrisa y un gesto de su mano que se alejaba de mí, perdiéndose en la distancia que su cuerpo creaba. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la realidad me aplastó. Esa separación temporal parecía un abismo entre mis ansias y el futuro incierto. Todo en mí deseaba correr tras ellos, deshacer la distancia que comenzaba a surgir. Mi hermano, que había estado callado, rompió el silencio en su voz resonante. Vamos a en la sala de espera. Necesitamos estar juntos. No podemos dejarla sola. Las palabras se sentían como un faro en medio de la tormenta. Mientras caminábamos hacia la sala de espera, tomé una decisión silenciosa. Si las pruebas llegaban con incertidumbres, yo lucharía por lo que amaba, por ella, por el elefante que seguía danzando en mi mente. Pero, al mirar a mi hermano, me di cuenta de que no era el único en esta lucha. Una sombra se deslizó hacia mí desde el rincón de la sala de espera. Era un joven que observaba con curiosidad. Su mirada parecía saber más de lo que dejaba ver, de un dolor que se asemejaba al nuestro. Sin embargo, la chispa en sus ojos generó un nuevo escalofrío en mi pecho. ¿Acaso nuestras vidas se cruzarían por una razón? Y en ese preciso momento, el teléfono de emergencia de la sala vibró, rompiendo la calma con una urgencia que amenazaba con engullirme. Sin saberlo aún, pronto descubriríamos que el destino nos tenía guardada más de una sorpresa. Aquella vibración del teléfono coincidió con un instante que sentí como si el tiempo se detuviera. Miré a mi hermano, cuyo rostro estaba tirado entre un pálido enrojecimiento de ansiedad y determinación. El joven en el rincón pareció sobresaltarse y su expresión cambió, como si un fragmento de su historia hubiera sido revelado. Vamos a esperar, dijo mi hermano con un tono que ocultaba un torbellino de emociones. La sala de espera estaba coagulada en una atmósfera espesa, donde se cruzaban las miradas de los demás pacientes, algunas llenas de compasión y otras marcadas por la tristeza.
Estaba claro que no éramos los únicos atravesando una prueba. Me senté en un asiento rústico, mientras la ansiedad aguijoneaba mi pecho. El timbre del teléfono seguía resonando en mi mente, como un llamado a enfrentar lo inevitable. La evidencia del miedo se había vuelto mi compañera, tanto que decidí mirar al joven que había entrado en nuestra conversación silenciosa. Él estaba ahora más cerca, conteniendo la mirada en mis ojos. ¿Tu mamá también está en tratamiento? Asentí, sintiendo una conexión instantánea que traspasaba las palabras. Es complicado. Pero hay esperanza. Espíritus fuertes siempre encuentran el camino. Él sonrió suavemente, un atisbo de serena tristeza. Sí, lo sé. La medicación ha sido mi vida estos días. Cada día es una batalla. ¿Qué es lo que te ha traído aquí?, pregunté, consciente de que cada palabra pronunciada nos hacía más vulnerables, pero al mismo tiempo, también nos unía en nuestra fragilidad. Mi hermana. La han llevado a cirugía, confesó. Lo bueno es que está en manos de increíblemente buenos doctores. La esperanza está en cada oración, cada palabra de aliento que le puedo dar desde aquí. La atmósfera pesaba, marcada por un lazo invisible que trajo hasta mí un destello de claridad. Sentí que, a pesar de nuestros propios miedos abrumadores, estábamos unidos como guerreros en un campo de batalla, luchando en nuestras propias líneas. Ese joven, con su mirada llena de empatía, me hizo sentir menos solo. El silencio se apoderó nuevamente de la sala, y los minutos se deslizaron como arenas movedizas. No podía evitar pensar en cómo el tiempo parecía tortuoso y veloz al mismo tiempo. Al mirar la pared frente a mí, vi un reloj, y sus manecillas parecían burlarse de nosotros. Cada segundo era un eco del bombardeo emocional que nos rodeaba. De repente, un grito ahogado repartió un golpe de dolor en el aire. Miré a mi hermano, y en su mirada encontré la pregunta que todos temíamos. ¿Qué había pasado con nuestra madre? ¿Dónde estaba exactamente la línea que separaba la esperanza de la desesperanza? Las enfermeras comenzaron a moverse con más prisa en el pasillo. La atmósfera que antes había sido tensa, ahora se volvió electrificada, cargada de una inminente respuesta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al ritmo de mis pensamientos desbordantes. Era como si el tiempo se suspendiera, y la espera tornara a ser pesada, casi como un cuerpo que empuja sin compasión. Frenéticamente, urgí al joven hacia la mirada de mi hermano. Necesitamos saber qué está pasando. No podemos quedarnos parados aquí. Ambos nos levantamos de golpe, decididos a buscar respuestas que quizás no estarían listas aún para ser escuchadas. Pero algo dentro de mí no podía permitirse estar paralizado por la angustia de lo desconocido. Así que salí del área de espera, sintiendo por primera vez que la ansiedad que me abrumaba también me empujaba a actuar. Cuando finalmente cruzamos la puerta que daba a la zona de consultas, la conversación crujió en mis oídos como un eco lejano. La médica que nos había dado la noticia entró a la imagen, y su mirada era distinta, teñida de una seriedad que no habíamos visto antes. Está todo bajo control, pero hay algo que necesitamos compartir. La sensación de un abismo en el fondo de mi estómago se agitó con fuerza. La certeza de que la vida jamás volvería a ser la misma comenzó a asentarse en mi mente, sin dejar lugar a la esperanza. Cualquiera que fuese la revelación, ya no había vuelta atrás. La realidad se avecinaba como un elefante en la habitación, listo para desatar una cascada de emociones. La médica continuó hablando, sus palabras sonaban como un maremoto en mis oídos. Necesitamos hablar sobre la prognosis. En ese instante, supe que el camino hacia adelante estaba cargado de sombras, pero también de luz. Lucharía, no solo por mi madre, sino por cada palabra de aliento, por cada gesto de fuerza que pudiera brindar. Si los elefantes podían seguir avanzando, nosotros también lo haríamos. El eco de las palabras de la doctora reverberaba en mi mente como un cañón, cada sílaba detonando un nuevo fragmento de angustia. Sentí que la sala de espera, una vez un refugio de esperanza compartida, se convertía en un campo de batalla donde los muros de mi fortaleza comenzaban a desgastarse. Su condición es delicada, decía la médica, mientras la angustia se acumulaba en mi pecho. La cirugía fue exitosa, pero hay complicaciones que debemos monitorear de cerca. Su voz, aunque profesional, tenía un matiz que suavizaba su mensaje, como si intentara envolverlo en una capa de compasión. Mi hermano se mantenía a mi lado, la expresión en su rostro una mezcla de incredulidad y desesperación. Esa sensación de estar atrapado en la bocanada de aire voraz de una tormenta dio paso a una conversación que dejaba huellas. ¿Qué tipo de complicaciones? Su pregunta era firme, casi un grito de protesta ante la realidad que nos abrumaba. La médica posó su mirada en él,
sus ojos ligados a un profundo conocimiento de lo que debíamos enfrentar. No todo está perdido. La intervención fue un buen paso, pero habrá que proceder con precaución. Estos momentos son difíciles, y la recuperación puede ser un proceso largo, explicaba, pero cada palabra parecía llevar el peso de lo incierto. Afuera, el pasillo comenzó a llenarse de murmullos apagados, otros pacientes, familias. Todo acababa de volver a la normalidad mientras nuestro mundo se desmoronaba lentamente. Sin embargo, en ese momento aún había un hilo delgado que nos conectaba a todos, una empatía tácita entre quienes aguardaban la noticia de un, más que probable, cambio de vida. Tomé un respiro profundo, sintiendo que este mismo sentimiento se deslizaba hacia el joven que había compartido sus propios miedos con nosotros. Lo observé en el umbral de la puerta, enfrentaba su propia adversidad. No perderé la fe, dijo, y su voz era un faro en medio de nuestra desesperación. Me volví hacia él, sintiendo esa chispa de fortaleza que brotaba de uno a otro. ¿Cómo lo haces?, pregunté, buscando un refugio en su fortaleza. ¿Cómo encuentras la fuerza para seguir adelante? Él sonrió a pesar de la nube de duda que nos abrumaba. La esperanza es una lucha constante. Yo solo pienso en cada pequeño paso que doy, en cada victoria, por pequeña que sea. Esa es mi luz. Y en el dolor, a menudo encontramos las palabras más poderosas para estimular nuestro espíritu. Dándome cuenta de que las palabras tienen peso, decidí acercarte a esta selección de pensamientos. Un destello de esperanza brilló por entre la niebla de inseguridad que nos envolvía. Compartiendo historias, y uniendo los fragmentos de nuestro ser, por fin podíamos abrazar la comunidad que estábamos formando en la sala de espera. Después de un largo silencio, la médica rompió el hechizo. Esta no es el final. Hay tratamientos y apoyos. Lo más importante es que su familia esté unida en este proceso. Estaremos aquí para guiarlos. Sin embargo, mi corazón sabía que la unidad requeriría más que un deseo, se exigiría acción y enfrentamiento. En ese instante, antes de dejar que el fragor de la batalla me invadiera nuevamente, tomé las manos de mi hermano. Era un gesto sencillo, pero repleto de significado. No estamos solos, le susurré, encontrando en su mirada la misma compasión que poco a poco empezaba a ser nuestra ancla. La tensión en el aire seguía siendo palpable. Necesitamos salir de aquí, interrumpió mi hermano de pronto, con ese brío que escondía vulnerabilidad detrás de él. No podemos quedarnos parados esperando. Necesitamos estar activos nuevamente. El joven se acercó. Puedo acompañarlos. Juntos es más fácil cargar el peso. Cambié miradas con mi hermano y, contra todo pronóstico, sonreí. Había algo en esa conexión que resonaba. El dolor había conseguido tejer un lazo fuerte entre nosotros, y por primera vez creí que podía haber una salida en esta complicada maraña. Mientras recorríamos el corredor hacia la cafetería, el aire se sentía más liviano. Las conversaciones resonantes se envolvían en nuevos ecos. La fragilidad de nuestras historias estaba ahora entrelazada con un sentimiento renovado de solidaridad. Con cada paso nos uníamos más, construyendo una verdad compartida. La lucha no era solo nuestra, sino de todos aquellos que caminaban junto a nosotros. Este camino vendría cargado de desafíos, pero, de alguna manera, comenzábamos a entrever un nuevo horizonte. De repente, el sonido de un alarido lleno de dolor rompió la atmósfera que habíamos creado. Me detuve en seco, mi cuerpo paralizado por la inquietud. Era la voz de una mujer, que parecía atravesar la sala como un rayo en la tormenta. El joven se giró abruptamente hacia nosotros, dejando tras de sí un rastro de preocupación. Una enfermera pasó corriendo a nuestro lado, con una expresión que decía más que 1000 palabras. La intuición me golpeó como un martillo, algo estaba muy, muy mal. En el trasfondo de ese grito, entre el caos y el peso del sufrimiento, algo se revelaría, y no todos estaríamos listos para aceptarlo. A medida que el grito resonaba, la sala se sumió en un silencio ensordecedor. Mi corazón palpitaba con fuerza, como si intentara escapar de mi pecho. Pude ver el rostro de mi hermano palidecer, y la tensión en el cuerpo del joven se volvía palpable. Todos los presentes en la sala de espera se giraron hacia la puerta de emergencia, donde el alarido parecía reverberar aún, como una ola de desesperación que se expandía entre nosotros. La enfermera que había corrido se detuvo en el lugar, nerviosa, al parecer sopesando si debía regresar a atender la situación o permanecer en su puesto. El joven se pasó la mano por el cabello, la confusión y la angustia en su expresión iban en aumento. No podemos quedarnos aquí paralizados. Debemos averiguar qué ha pasado, dijo con decisión. Sin pensar,
tomé la mano de mi hermano y lo guié hacia la puerta. La curiosidad y el miedo nos empujaban a salir del refugio que habíamos conseguido construir, y con cada paso, la mezcla de incertidumbre y determinación se hacía más fuerte. Al cruzar la puerta, el caos se despliegue ante nosotros. Vimos a un grupo de médicos y enfermeras rodeando a una mujer, su rostro empapado en lágrimas, mientras un hombre, tal vez su esposo, la sostenía, su expresión transformada en un torbellino de impotencia y desesperación. La escena era desgarradora, un recordatorio súbito de cómo la vida podía cambiar de formas que nunca habríamos imaginado. El joven a nuestro lado se acercó, queriendo ayudar, pero la atmósfera cargada de dolor parecía absorber cada rincón de esperanza que intentábamos reunir. Allí, comprendimos que no éramos solo nosotros. El sufrimiento se encontraba en cada uno de aquellos que se congregaban en la sala del hospital, cada mirada compartía una historia no contada, una lucha silenciosa. Mi hermano me miró, sus ojos reflejaban la conmoción. Es igual que nosotros, no, dijo, su voz temblando. Todo el mundo está luchando con algo. ¿Por qué se siente tan solitario? Entonces, porque nadie quiere compartir su dolor, respondí, sintiendo el nudo en mi garganta hacerse más apretado. Pero nosotros estamos aquí. Estamos juntos en esto. Mientras tanto, el alarido de la mujer seguía resonando en mis oídos, transformándose en un eco de angustia que se confundía con mi propio miedo. Miré a mi hermano y al joven, agradecida de que su presencia me recordara que, aunque el camino fuera espinoso, nuestra fortaleza se alimentaba precisamente de la conexión que estábamos formando. Decidí que no podía quedarme de pie observando. En un impulso, me acerqué al grupo que rodeaba a la mujer y, con suavidad, tomé su hombro. ¿Hay algo que pueda hacer?, pregunté, mi voz quebrándose al asumir la carga de su sufrimiento. Ella me miró, la confusión y el dolor en sus ojos me atravesaron. Pero había algo más, una chispa de alivio al verme. No, solo, quiero que todo se solucione, dijo, sus palabras salpicadas de ansiedad. Entonces, recordé la conversación que había tenido con el joven, sobre el poder de las pequeñas acciones. Quizás solo necesitas a alguien que te escuche. Estoy aquí. Ella tembló con sus palabras, pero poco a poco, se fue tranquilizando. Me senté junto a ella y la mujer comenzó a contarme la historia que la había llevado allí, entre sollozos y palabras ahogadas. Se trataba de su hijo, quien había estado en una cirugía similar, y la incertidumbre pesaba en su pecho como un sombrero que no se podía sacar. Tras ella, podía ver al joven y a mi hermano, quienes se tomaban de las manos, unidos junto a un grupo de otras personas, a su vez unidas por el dolor compartido. Esa instantánea me llenó de una comprensión profunda. El sufrimiento podía ser un terreno estéril, pero la compasión era fértil. De repente, el murmullo de la multitud alcanzó un clímax. Otra enfermera salió corriendo, el rostro pálido, y se acercó a la mujer que estaba junto a mí. Su hijo está estable, pero necesita compañía. Por favor, acompáñenos. El peso de su dolor se trasladó a mí, pero en ese mismo instante sentí un renovado sentido de propósito. Voy contigo, le dije, sintiendo que mi decisión comprometida nos uniría a todos. En la vida, los caminos más oscuros podían asustarnos, pero el amor compartido a menudo podía iluminar incluso el más sombrío de los días. Mientras me dirigía hacia la habitación donde habían llevado al niño, sentí la presión en mi pecho, casi como un elefante sobre mis hombros, un recordatorio constante de que todavía había un extraño camino por recorrer. Pero al mismo tiempo, entre mis miedos, una puerta se abría. En medio de todo, eso me llenaba de una nueva esperanza. En ese momento, me di cuenta de que no era solo yo quien enfrentaba esta batalla. La comunidad que habíamos comenzado a formar a pesar de todos nuestros temores y tensiones estaba aquí, y juntos seríamos una luz en la penumbra. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, el sonido de un grito resonó nuevamente, esta vez proveniente de una habitación en la siguiente ala. El pánico invadió el pasillo. Miré a mi hermano y al joven, mis dedos apretando con fuerza su mano. Este nuevo clamor irrumpió en nuestro mundo como un eco inconfundible, susurrando una advertencia ominosa. La batalla no había terminado, incluso podría haber empezado. El grito atravesó el aire como un rayo, despojando de toda esencia el momento esperanzador que había comenzado a construir. Miré a mi hermano, los ojos de ambos reflejaban un pánico que resplandecía en la penumbra del pasillo del hospital. A nuestro alrededor, miradas de confusión y ansiedad se encontraban, uniendo a todos en una danza incómoda de desesperación. Variedades de reacciones brotaban entre quienes nos rodeaban, unos se acercaban a la fuente del grito,
otros retrocedían, como si quisieran huir del horror que se desataba. Una sensación de impotencia se cernía sobre mí, pesada y cercana. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de acontecer, a la vez que un extraño impulso me empujaba hacia adelante. La mujer junto a mí apretó mi mano con fuerza, sus ojos repletos de miedo y confusión. «Debemos ir», le dije, intentando que mi voz sonara segura. Aunque el eco de la angustia se tambaleaba en mis entrañas, nos movimos hacia el origen del grito. La enfermera que había corrido hace un momento ahora parecía al borde del colapso, hablando de manera agitada con un grupo de médicos. Pasamos al lado de la sala donde un niño yacía inconsciente, rodeado de monitores que pitaban con una cadencia ominosa. La madre del niño, a quien había estado consolando minutos antes, se había desplomado contra el suelo, sus piernas incapaces de sostener el peso del terror que la invadía. Enfrentar a esa madre, sumida en un dolor devastador, reflejaba el abismo de fragilidad que experimentaban todos los presentes. Mi compasión era como un mar agitado, llenando cualquier espacio donde poder habitar. Así fue como nos unimos a un grupo de personas que trataban de levantarla y consolarla al mismo tiempo. «No estás sola», le dije, mientras la abrazaba con fuerza. Sus sollozos se mezclaron con los míos, y ese intercambio de compasión nos conectó aún más a todos. Era un instante frágil en el que sentí que incluso las almas más golpeadas podían encontrar consuelo en la unión, pero entre el clamor de la multitud, el joven a mi lado, que había permanecido en silencio, de repente se unió a nuestra lucha. «Soy estudiante de medicina. Puedo ayudar», dijo, su voz firme. Miré a mi hermano, comprendiendo que la combinación de nuestro apoyo y su preparación podría ser el faro de esperanza que necesitábamos. A pesar del caos, uno de los médicos decidió que era hora de actuar. Llamó al joven para que se uniera al equipo, y yo sentía una mezcla de orgullo y miedo mientras él se acercaba. En ese momento, entendí lo que significaba tener un propósito, sostener el hilo de esperanza en medio de la tormenta. «Voy a quedarme aquí», le grité al joven, mientras se alejaba. «Te estaré esperando». Él giró la cabeza y me sonrió con un gesto de aliento, justo antes de entrar en la habitación. Me enfrenté a la madre, quien seguía con lágrimas en los ojos. «No estás sola», repetí, incapaz de salir de la burbuja de empatía que nos había envuelto. Pasaron los minutos, que parecieron horas, y el murmullo en torno a nosotros se intensificó. Pronto, la noticia de que el niño había sido estabilizado se esparció como un hálito de aire fresco. La señora comenzó a secarse las lágrimas, y vi cómo la esperanza encendía su rostro, mientras un susurro de alivio se colaba entre nosotros. Pero apenas la luz empezaba a entrar, el nuevo grito resonó de nuevo por el pasillo. Esta vez, era un lamento desolador, hasta el mismo aire pareció temblar. El eco resonante se filtró entre los muros, y el clima de alivio se desvaneció rápidamente. Miré a mi hermano, cuyos ojos estaban más abiertos que nunca. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz profunda llena de incertidumbre. Antes de que pudiera responder, la enfermera que había llevado al joven salió corriendo de la habitación, sudor en la frente, su rostro pálido. «Necesitamos ayuda aquí, rápido». Aquella advertencia se convirtió en un murmullo colectivo, un instante de choque. El médico que había estado trabajando en la sala miró hacia nosotros y gritó las órdenes con convicción. «Todo el mundo, fuera de aquí ahora». De repente, me di cuenta de que estábamos al borde de un abismo del que no podríamos escapar tan fácil. A pesar de la lucha de mi hermano y de la madre, este nuevo giro revelaba un peligro aún mayor. Cuando el eco de los gritos pasó de ser algo distante a una cercanía palpable, se hizo evidente que no solo estábamos luchando por aquellos dentro de la sala, sino que nuestras vidas también estaban en peligro. En ese instante, todos en el pasillo miramos hacia atrás, y entendí que este conflicto no solo era sobre los heridos, sino una batalla que se había desatado en múltiples frentes. La conexión humana que nos había permitido afrontar nuestra vulnerabilidad estaba a punto de enfrentarse a una prueba que pondría a todos al límite, y entonces, en medio de todo este caos, la voz de la madre resonó por encima de las demás mientras se levantaba, un grito desgarrador que rompía la fabricada normalidad de ese refugio. «No, no. No los dejen». La batalla no había terminado. Había comenzado una forma diferente de lucha, y todos tendríamos que decidir en qué lado estaríamos. El murmullo del pasillo estalló en una cacofonía de sonidos desesperados, como si el lugar mismo se resistiera a la realidad que se desplegaba en su interior. La angustia de la madre resonó como un eco en mi pecho, y su súplica parecía atravesar el aire helado del hospital, llenando cada rincón de ira y miedo. La enfermera casi colapsa, luchando por contener la avalancha de emociones que arrastraban a todos con ella. «Y no
No, gritó otra persona en la multitud, y en su voz había una pérdida cruda que pulsaba entre las paredes. Mi hermano y yo intercambiamos miradas, sintiendo cómo la desesperación crecía. Sabía que debíamos actuar, pero la confusión nos paralizaba. Como se enfrentaba uno a lo desconocido cuando la vida misma se tambaleaba en la balanza, un grupo de personas comenzó a avanzar hacia la salida, arrastrados por un instinto primario de supervivencia. Miré la puerta, la única salida que parecía irreal, como si el mundo exterior pudiera ser cualquier lugar menos este. Debemos ayudar, dijo mi hermano, su voz era un hilo de fuerza que necesitaba ser escuchado. Su mirada era clara y resoluta. En su presencia, sentí la chispa de valentía que habían requerido todos aquellos momentos difíciles. Mientras nos acercábamos a la enfermera, pude oír los murmullos de quienes, todavía paralizados por el miedo, solo eran capaces de observar el caos que se desbordaba. ¿Qué está sucediendo?, preguntó alguien con voz temblorosa, un eco de la angustia que enfrentaba a la madre. La enfermera, asumiendo la responsabilidad del momento, nos miró y dijo con firmeza: están evacuando a los pacientes. Algo ha fallado. Cada segundo cuenta, vamos, le dijo mi hermano a la mujer a nuestro lado, mientras se unía a la pareja que ya estaba moviendo a la madre hacia la salida. El aire se volvió espeso con el sabor de la tensión, y mis pies mostraban resistencia. No quería dejar atrás lo que estaba sucediendo. Los gritos continuaban resonando, y alrededor, el panorama se fragmentaba. Un niño había sido estabilizado, pero sus vidas estaban sumergidas en un mar de incertidumbre. Ahí está la puerta, me dijo mi hermano, alargando una mano hacia mí, como si supiera que estaba a punto de perder el control. Juntos, comenzamos a movernos, a través del mar de gente apurada hacia la salida. Mientras cruzábamos el umbral, sentí el bandoneón de la angustia adentrarse en mi ser, una sensación de impotencia a pesar de estar en movimiento. Pero aún así, una chispa de gratitud empatizaba entre los que aún quedaban allí. La madre, entre lágrimas, miró hacia atrás, buscando a quien se había llevado a su hijo, y vi su mirador de desesperación. Por favor, ayúdenlos, lo haremos, respondí, y aunque mi voz sonaba fuerte, yo mismo no estaba convencido. Esa promesa reverberaría más allá de aquel momento. En ese instante, las decisiones se volvían pesadas y difíciles, pero había algo en el aire que nos mantenía unidos, un hilo invisible que nos ataba a todos en esa densa tormenta. De repente, una explosión de voces llenó el pasillo. La enfermera que había huido regresó al vuelo, con un hospital de pánico pintado en su rostro. Necesito un equipo aquí, gritó, y el rugido de la multitud aumentó mientras el delirio se extendía como una ola. Algo más está sucediendo, pensé para mis adentros. Con un gesto decidido, me volví hacia mi hermano. No podemos quedarnos aquí. Debemos saber qué está pasando. Tomó mi mano sin cambiar su expresión. La mirada en su rostro hablaba de la determinación que solo nacía del amor incondicional que nos unía. Reiniciamos nuestro camino hacia la sala donde se estaba llevando a cabo la emergencia. Cada paso nos acercaba más al centro de la tormenta. Mientras nos aproximábamos, la camarilla de médicos que corrían parecía una chorea orquestada en medio del caos. Están colapsando, gritó una enfermera, su voz atravesando la multitud como un rayo. Al abrirse la puerta, la escena que se desplegó ante nosotros me paralizó. La sala estaba en un frenesí desbordante, y un equipo luchaba por estabilizar no solo al niño, sino a varios pacientes en cuyas vidas brillaba una luz tenue de esperanza. Cada mirada reflejaba un sentido profundo de urgencia. Sin embargo, el peso de la tristeza en el ambiente era abrumador. La madre irrumpió en la habitación sola, como una fuerza desatada, y el momento se detuvo. Miré a mi hermano, quien estaba igual de paralizado. Más allá de aquella urgencia, algo le había cambiado en su zona de paz, y en él vi la chispa de la determinación confluir con el efecto devastador del miedo que había capturado a todos. Hubo un silencio inquieto en el que el eco de la lucha traspasó la habitación. Era el momento donde la esperanza y la desesperación bailaban en un mismo escenario. Entonces, de la nada, un elefante figurativo, una verdad aún no dicha, se desplazó entre todos nosotros. ¿Qué sucedería si no solo fuera una crisis médica? ¿Qué otros secretos de la vida se agazapaban bajo la superficie de esta noche, a la espera de su momento para estallar? Justo en ese instante, una gota de sudor recorrió mi frente. El destino de todos nosotros pendía de un hilo, y estaba claro que no solo luchábamos por salvar a aquellos en la sala, sino por descifrar la esencia de lo que en verdad significaba estar vivos. Una revelación me golpeó con fuerza, y con el corazón latiendo, supe que la batalla había comenzado, y no teníamos otra opción más que enfrentarlo.
El caótico murmullo de la sala se multiplicó cuando la madre, con el rostro manchado de lágrimas, se lanzó hacia uno de los médicos que trataban a su hijo. Fue como si en ese momento el aire se volviera más denso, como si tanto sufrimiento concentrado pudiera materializarse y frenar el tiempo. Ella suplicaba respuestas, palabras que calmara su ansia de entender, pero lo único que lograba era interrumpir el frenesí organizado de los profesionales que luchaban por estabilizar a otro niño, cuya condición parecía crítica. Mi hermano me apretó la mano con más fuerza, y sentí su incertidumbre canalizada a través de ese gesto. ¿Qué hacemos?, preguntó, su voz casi imperceptible. La pregunta flotó entre nosotros, quedando suspendida en el aire cargado de ansias y desesperanzas. La respuesta parecía siempre evasiva, un eco de lo que ambos ya sabíamos pero temíamos aceptar. No estábamos preparados para esto. Mientras la madre gritaba, un nuevo grito se alzó desde el fondo de la sala, un lamento desgarrador que atravesó los corazones de todos. Me volví para ver un niño siendo llevado por dos enfermeros, la piel pálida y la respiración errática. Una luz interno me empujó hacia adelante, hacia la línea frágil que separaba la acción de la indecorosa contemplación. Sin pensarlo, solté la mano de mi hermano y me acerqué al equipo médico. ¿Puedo ayudar?, pregunté, sintiendo mi voz ahogarse entre el clamor de los demás. La enfermera que coordenó a los espesos y estresados equipos miró hacia mí, con sus ojos cargados de cansancio y agotamiento, pero también de necesidad. Sostén ese monitor y no lo sueltes, dijo, señalando a un equipo vibrante de luces parpadeantes. Asentí. Al hacerlo, me sentí urdir en esta nueva realidad. Ese acto ínfimo parecía ser un hilo del que podía asirme. La temperatura en la sala parecía un parpadeo. Cada suspiro, cada latido, resonaba en mi pecho con una intensidad ensordecedora. Mientras sostenía el monitor, un pedazo de mí se sintió cada vez más aplastado, como si la culpa de llevar la carga emocional sobre mis hombros se volviera ensordecedora. Miré a la madre nuevamente, ahora desplomada en un rincón, angustia pura desbordándose de su ser. Aquello que había comenzado como un día cualquiera se estaba transformando en un rincón oscuro de nuestro destino. Comencé a prestar atención al procesamiento del dolor. Otras madres y padres estaban allí, con ojos cargados de temor y esperanza, como yo. La humanidad desnuda se asomaba a través de cada expresión, y de repente, lo vi, un pequeño grupo dirigido por una mujer que trataba de contener a otros padres, personas que, aunque apremiadas por el miedo, se esforzaban en ser una muleta emocional unos para otros. Esa percepción ahondó en mí una sensación frescura, como un contraste destellante al frenético sufrimiento que nos rodeaba. Necesitamos despejar el espacio, gritó el médico cercano a mí, y, de repente, fui arrastrado por una ola de voces que se expandían y se contraían en una corriente caótica. Dejen pasar, por favor, repetía una y otra vez, hasta que, por instinto o por desesperación, los padres comenzaron a moverse. En una fracción de segundo, un camino se creó, dejando a la enfermera y al equipo médicos avanzar con el nuevo paciente. Mientras incidía en mantener el equilibrio de todos aquellos cuerpos en movimiento, me detuve un segundo a conectar mi mirada con mi hermano que, desde la distancia, parecía un faro en la tormenta. Pero no había tiempo para pensar en lo que podría significar mi búsqueda personal de protección. Tenía que centrarme en el aquí y ahora, arrastrado en un escenario donde la vida y la muerte eran meros susurros de posibilidades. El niño que había sido traído, cada vez más débil, sus ojos semicerrados con una palidez aterradora, evocó los recuerdos de mis propias vulnerabilidades. Recordé momentos de mi infancia en los que sentí miedo, no temor a lo que pueda pasar, sino al absoluto abandono, a la soledad que lo acompañaba. Nunca se me había ocurrido que esos recuerdos pudieran estar tan intrínsecamente relacionados con lo que estaba sucediendo ahora. Un deseo ardiente de proteger a esos niños creció dentro de mí como un fuego salvaje. El barullo de la sala se incrementaba y, justo cuando el médico se concentró para estabilizar nuevamente al pequeño, un grito resonó desde el fondo. La madre, visiblemente afectada, apenas podía mantenerse en pie. «Déjelo ver a su hijo», gritó, desesperada. Mi cuerpo se congeló. En cada una de nuestras almas se desató un estruendo emocional, y por primera vez, reparé en que el verdadero elefante en esta habitación no era solo la crisis médica, sino la tristeza infinita que nos unía en esta lucha. Era un recordatorio de que seres humanos como nosotros, a menudo, necesitaban más que solo asamblea en la adversidad, anhelaban la conexión. Sin pensarlo dos veces, mi hermano y yo nos acercamos a la madre. Nunca antes había sentido tanto deseo de ofrecer consuelo, a pesar de no tener respuestas. «Estamos aquí», le dije, intentando infundir un poco de calma en medio de la tormenta. En su mirada se cruzaban los miedos más profundos y el agradecimiento fugaz.
Así, unimos nuestras manos, un gesto que simbolizaba una mezcla de amor y dolor, de conexión y desolación. Mientras el tumulto continuaba a nuestro alrededor, comprendí que la historia se dibujaba en cada paso, entre la urgencia y la desesperación, entre ese deseo profundo de ayudar, enfrentándolo contra el muro de lo desconocido. Justo cuando empezaba a creer que habíamos encontrado un propósito, una azotadora revelación me atravesó el pecho. Del lado opuesto, en la esquina de la sala, un médico señalaba algo en la pantalla. Su rostro se tornó grave. La unión que había buscado, la esperanza que despuntaba tímidamente, ahora parecía haberse oscurecido en un segundo. Sin embargo, más que el terror que había surgido, el momento se fragmentó en un eco de posibilidades. Y así comprendí que solo estaba comenzando. A veces, el universo conjuga eventos de una manera inesperada. La vida, que parecía desbordarse en un vórtice de angustia y desesperación, dio un giro inesperado en esa sala del hospital. Mientras la incertidumbre y el miedo llenaban cada rincón, algo empezó a cobrar vida en el silencio roto por el caos. La madre, exhausta pero llena de amor, me miró a los ojos. Sus lágrimas lo decían todo, un océano de emociones que ahogaban el grito de su dolor. No puedo perderlo, susurró, pero su voz se desvaneció entre los ruidos de la sala, como un eco de lo que todos sentíamos. Decidí que debía hacer más. Agarré la mano de mi hermano y nos acercamos a ella. Tú no estás sola en esto. Te apoyaremos, le dije, ¿pero era suficiente? Nos realmente unimos en la fragilidad de nuestras existencias, en ese momento donde nuestras almas parecían entrelazarse. La calidez en mi pecho marcó una diferencia. La enfermera que había corrido por el pasillo entró con prisa, trayendo un aire de culpa y determinación. Estamos haciendo todo lo posible, por favor, sigan con su apoyo, dijo. La fragilidad de su voz resonó en mí, explicando que detrás del profesionalismo siempre había una conexión humana, una vibración de amor que la movía a ofrecer su mejor esfuerzo. Con cada segundo que pasaba, la melancolía y el miedo se convertían en un hilo de esperanza que comenzaba a tejerse entre todos nosotros. Me di cuenta de que habíamos llegado a un punto de inflexión, no solo para ese niño, sino para cada uno de nosotros en la sala. ¿Acaso era la conexión lo que nos hacía fuertes? Debemos ser como los elefantes, dije, recordando el baile de la mañana. Viven en comunidad, apoyándose unos a otros. Las palabras fluyeron de mi boca como una verdad olvidada. Las miradas de los presentes se encontraron por un instante, una chispa de comprensión llenó el aire. Quizás no podíamos controlar el desenlace de esa situación, pero juntos, en unidad, podíamos encontrar algo inesperado en medio de las sombras. El joven que había estado con nosotros se acercó. Cuenten conmigo, dijo. Su presencia era un bálsamo, y sentí que juntos éramos parte de algo más grande. Pude ver la esperanza renacer en los ojos de la madre, brillando entre las lágrimas que aún resbalaban por sus mejillas. Nunca había creído que la cercanía podría curar. Entonces, el médico que había estado al mando del equipo gritó, necesitamos despejar el pasillo, por favor, den espacio, y en ese instante entendí que estábamos en una encrucijada crítica. Pero, en un acto de amor, la madre alzó la voz. No, no. No los dejen. Ayúdenlos. Y de repente, todas las historias entrelazadas comenzaron a resonar en la sala, sumando cada destello de esperanza que llevábamos en el corazón. Cada corazón ahí estaba dispuesto a luchar, a ser parte del cambio. Nos unimos como un solo ser. La madre se convirtió en nuestro centro, y con cada latido que resonaba en la habitación, su fuerza y la de su niño se alzaban en una pequeña revolución del alma. Entonces, lo inesperado pasó. Una voz clara, poderosa, triunfante. La enfermera que había estado a cargo de uno de los niños, con su espíritu indomable, empezó a gritar. Está bien. Está bien. El niño ha respondido. Podemos seguir adelante. Un torrente de alivio recorrió la sala, y las paredes parecían cobrar vida mientras cada uno de nosotros sentía la verdad de ese milagro. Las manos de mi hermano y la madre se entrelazaron con las nuestras, formando un círculo de amor inquebrantable. En ese momento, comprendí que no se trataba de un desenlace reservado solo para aquel niño, sino de un eco expansivo que resonaba hacia cada corazón en la sala. Antes de que pudiéramos celebrar, la madre se giró hacia nosotros, su mirada llena de gratitud. Gracias, dijo, y en su voz resonaban las historias de amor, pérdida y esperanza. Este momento no era simplemente un respiro entre la angustia, era una conexión que podría ser el comienzo de una nueva danza. En el silencio que siguió, el atisbo de algo verdadero surgió. A cada paso que dábamos hacia adelante,
La muerte perdía poder ante nuestro amor. Alzamos nuestras voces juntos, nuevos guerreros en esta travesía, sintiendo que cada latido resonaba llenando el aire con una certeza renovada. De pronto, como un eco casi suave y melódico, escuché al joven susurrar algo que me cautivó. A veces el peso más grande no es solo el dolor, sino la falta de amor. Pero cuando lo compartimos, incluso los mayores gigantes pueden danzar. Y en esa bellísima simplicidad, encontramos la esencia de lo que el elefante nos había enseñado esa mañana. Salimos de la habitación, el aire estaba más ligero, y un nuevo horizonte brillaba ante nosotros. La promesa del mañana se tornaba vívida. Hacia el final, comprendí que la unión que habíamos formado en esa sala de espera, ese acto de resistencia frente a la adversidad, era lo que nos había salvaguardado. Y así, nuestro viaje continuaría, y aunque siempre habría sombras, sabíamos que juntos podíamos encender la luz del amor. Tú no estás sola, dulcemente susurré a la madre, como recordatorio de que juntos no solo sobreviviríamos, sino que también aprenderíamos a danzar entre las dificultades. Al final, comprendí que a veces la vida no trata de escapar de nuestros miedos, sino de transformar ese fragor en fuerza, y seguir adelante. Ya podemos bailar, murmuré, y con las manos unidas, nos dispusimos a encontrarnos con nuestro destino, y mientras se cerraba la puerta tras de nosotros, sabiendo que el eco de nuestras luchas había creado un vínculo imborrable, la frase que quedó plasmada en mi corazón resonó profundo y claro: el verdadero perdón y amor se encuentran cuando nos atrevemos a danzar en medio del caos.